Sismos de gran potencia en Haití, Chile, México y otros puntos del planeta, algunos de ellos acompañados de maremotos, dejaron miles de víctimas y daños materiales incalculables en los últimos tiempos. A esto debemos agregar inundaciones, deslaves, fuertes aguajes y erupciones en nuestro país. Es claro que allí donde la población está preparada para enfrentar emergencias, allí donde se aplican normas antisísmicas en la construcción y la ciudadanía está informada y organizada, los impactos han sido menores. El Ecuador es un país de alto riesgo sísmico, aseguran los expertos, y una de las razones es su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona en la que se produce la mayoría de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo. ¿Cuán preparados estamos en Guayaquil y en el Ecuador para enfrentar un terremoto, un maremoto, una avalancha o una erupción de grandes proporciones? ¿Cómo podemos ayudar, usted o yo, a nuestro barrio para alejar las amenazas? En la presente edición de Aprendamos, buscaremos respuestas a estas y otras preguntas para orientar a nuestros televidentes. Entrando en materia, ¿sabe usted por qué tiembla la Tierra? Veamos la siguiente explicación. ¿Por qué tiembla la Tierra? Los terremotos y maremotos están relacionados con la estructura de la Tierra, que tiene un núcleo central a unos 5000 grados Celsius, una zona de materiales fundidos llamada manto y encima la corteza terrestre, una cáscara delgada donde vivimos todos. La corteza está fracturada en grandes placas rocosas que se mueven muy lentamente y que sostienen los continentes y los océanos. El Ecuador está sobre la placa sudamericana y nuestro mar sobre la placa de Nazca. Ambas se mueven una contra la otra. En este forcejeo colosal, la placa de Nazca se mete por debajo del continente, lo que en millones de años ha dado origen a la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. El roce de la placa de Nazca, incrustándose en la sudamericana, va acumulando grandes tensiones en determinados puntos, hasta que se produce un quiebre y toda la energía acumulada se libera bruscamente, produciendo el terremoto. Nuestro país está en una franja de frecuentes terremotos y erupciones volcánicas, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Los sismos golpean sin aviso. Edición especial de Aprendamos para orientar a la ciudadanía sobre construcción antisísmica y prevención de desastres. Una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casagrande, para la construcción de una cultura de prevención en nuestro país. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Muy ligado al tema anterior está el cómo se origina un maremoto llamado también tsunami. ¿Hay riesgo de tsunami en nuestra costa? ¿Cuál debe ser el comportamiento de la población costera ante un evento de este tipo? Aprendamos. Un terremoto submarino puede provocar rupturas en la placa, levantarla o hundirla, dando un violento empujón a la columna de agua y como consecuencia surgen olas enormes, muy potentes, que viajan a velocidades de entre 700 y 1000 kilómetros por hora. A esto se llama maremoto o tsunami. Las olas del tsunami, cuando llegan a la orilla, pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Casi todos los tsunamis ocurren en el Océano Pacífico. En consecuencia, la costa ecuatoriana es una zona de alto riesgo para este tipo de fenómenos. En nuestra costa, en la costa ecuatoriana, todo el borde costero es susceptible a ser impactado por un tsunami debido a que tenemos una falla geológica submarina que es propensa a que se produzcan sismos. Estos sismos, cuando alcanzan una intensidad mayor a 7.5, estamos hablando de que hay una probable ocurrencia de un tsunami, lo cual obviamente afectaría a cualquier parte de la costa ecuatoriana. Estamos enlazados a una red mareográfica de toda la cuenca del Pacífico, que está centralizada en Hawái. Y este centro recopila toda la información
de los mareógrafos, cuando se produce un sismo a lo largo de cualquier parte de esta cuenca, se genera una alarma. Esa alarma lo único que le da es un indicativo de que se ha producido un sismo en determinada parte de la cuenca y dependiendo de su magnitud, el centro de alerta de tsunami emite la alarma y ya los diferentes países aplican los planes de evacuación para que las poblaciones costeras utilicen las rutas de evacuación y se vayan especialmente a las partes más altas para estar de esa manera más seguros ante los impactos que produce este fenómeno. Una experiencia cercana para los ecuatorianos es la actividad volcánica. Los rugidos, el fuego y la ceniza de los volcanes cruzan la historia de nuestro pueblo. Recientemente, la ceniza del volcán Tungurahua llegó a varias provincias de nuestro país. En algunos puntos paralizó completamente las actividades, en otros, como Guayaquil, obligó a cerrar el aeropuerto. Esto es uno de los tantos volcanes activos del Ecuador que nos recuerda la necesidad de estar alertas, de tomar precauciones ante los riesgos, sean estos naturales o generados por el ser humano. Los volcanes conectan la superficie terrestre con las entrañas del planeta. Material fundido a muy alta temperatura sube desde el manto, se almacena en una cámara de magma y desde allí, por presión, sube por la chimenea y sale al exterior en forma de lava, expulsando gases, ceniza, rocas y vapor de agua a través del cráter. En el Ecuador hay unos 280 volcanes y de ellos, alrededor de 20 se consideran activos. El Tungurahua, por ejemplo, está en actividad ya por más de una década. Recientemente, su ceniza llegó a varias provincias del Ecuador, incluida Guayas. A diferencia de la amenaza sísmica, la volcánica es más local. En el caso de los volcanes, ¿qué debemos saber? Es muy sencillo. Primeramente, si lo tomamos en general de todas las amenazas naturales, la educación es que nos salva, porque la ignorancia es que nos mata. Cuando estamos educados en la forma preventiva, no vamos a ignorar ni exagerar si pasa algo. En el caso de los volcanes es muy sencillo, no acercarse a los volcanes, saber de las mapas de amenaza volcánica y obviamente no construir cerca de este tipo de amenaza cualquiera sea. La ceniza volcánica por lo general produce irritación en ojos, nariz y garganta. Como se trata de roca pulverizada, es abrasiva y atora las máquinas, las turbinas de los aviones, daña los aparatos electrónicos y puede derrumbar los techos de las casas. Las recomendaciones generales en estos casos es usar gafas protectoras y un paño mojado que cubra la nariz y la boca, o mascarillas. Humedezca con leche o agua las fosas nasales de sus botas. Esto neutraliza los ácidos de la ceniza. Limpie la ceniza acumulada en los techos, proteger el agua y los alimentos para evitar contaminación. Conduzca lentamente y con los faros encendidos. Siga las orientaciones de los organismos que manejan la emergencia en su lugar de residencia o de trabajo. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Durante un terremoto hay casas que se derrumban y otras no. ¿Por qué? Los ingenieros y arquitectos hablan de sismoresistencia, es decir, de ciertas características en la estructura, en el diseño, en las dimensiones y en los materiales de una edificación que la hacen resistir los sacudones de un sismo. ¿La casa en que vivimos es capaz de soportar un temblor fuerte o un terremoto? Conozcamos los criterios básicos que deben aplicarse para construir una vivienda sismo resistente. Esas personas que hacen sus casas de manera informal
tómense la molestia de hacer un gráfico y pensar bien qué es lo que quieren hacer. Si quieren un balcón, ya planifíquenlo desde el comienzo, que van a tener un balcón. Y los maestros, los albañiles saben que esas varillas tienen que meterse hasta adentro, de pronto las vigas las tienen que reforzar. La construcción informal que nace de una forma tiene que quedarse así. Esos aumentos, esos volados que le sacan después de que ya está hecha, eso es lo que después va a ocasionar problemas y puede ocasionar desgracias para las personas que viven ahí, los vecinos. Un sismo se transmite a la vivienda por el suelo, a través de sus cimientos. El choque de las ondas sísmicas genera distintas fuerzas en la estructura de la casa que puede agrietarla o derrumbarla si no está hecha con criterios básicos de sismoresistencia. ¿Cuáles son estos criterios? Como primer paso, pues lógicamente el suelo donde se va a asentar la edificación debe ser un suelo que mecánicamente sea resistente para lo que va a ser usado. Como punto número 2, y yo creo que lo más importante es la estructura de la edificación, que se utilice el hormigón adecuado para fundir lo que se vaya a fundir, columnas, losa, la cimentación propiamente dicha. Las columnas que sirven de sostén de la edificación, al momento de ser una edificación sea de más de 2 plantas, deben seguir un mismo eje. Como punto número 3, que al momento de levantar ya las paredes propiamente de la edificación interna, deban estar amarradas entre sí con la estructura de la edificación para que no, al momento de que haya un movimiento, se pudieran venir abajo. Se debe elegir un terreno seco y firme, en un lugar que disminuya riesgos. En laderas poco inclinadas hay que dejar un espacio entre las viviendas para evitar la destrucción en cadena durante un sismo fuerte. No construya en zonas inundables, lechos de ríos o bordes de los esteros. Su casa será resistente si conforma los espacios como si fueran cajones rígidos, asentados en terreno firme. El largo debe ser menos de 3 veces el ancho de la casa. Los muros deben estar amarrados por vigas y pilares en ambas direcciones. Si tiene 2 plantas, los pilares y paredes del segundo piso deben coincidir con los pilares y paredes del primer piso. Todos los elementos de la estructura deben estar a plomo y nivelados. Los sismos golpean sin aviso. Edición especial de Aprendamos para orientar a la ciudadanía sobre construcción antisísmica y prevención de desastres. Una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casagrande, para la construcción de una cultura de prevención en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo en el Ecuador para aprender a manejar situaciones de emergencia, especialmente con niños? Estuvimos en el Jardín de Infantes Garabatos de Guayaquil en un simulacro de evacuación preparado por su personal docente. El modelo puede resultar útil para otros maestros del cantón y del país que estén preocupados por este tema tan importante. Primero pusimos un pito para simular el temblor, hizo que todos los profesores se alerten y hagan que los niños se hagan el siguiente paso: esconderse. Cuando se escondían ellos debajo de las mesas, tenían que cerrar los ojos y esperar. Ustedes han escuchado algunos métodos de cómo protegerse. Hay unos que funcionan en ciertos momentos, otros que no. Como ustedes vieron en el maternal, nosotros no tenemos mesas donde proteger, pero tenemos pilares. Entonces los niños se los escondieron al lado de los pilares y se les protegió con una colchoneta para que cualquier cosa del tumbado, las lámparas o algo que les pueda cortar, ya eso los puede proteger. Ustedes vieron en otras aulas que sí tenemos unas buenas mesas, una buena estructura, entonces podemos esconderlos ahí.
después que pasó el temblor y comenzó a sonar esa sirena, ahí ellos comenzaron a formarse y comenzar a salir por las rutas de evacuación ya antes mencionadas por ellos mismos y ya antes definidas. De ahí ustedes vieron, llegamos a una zona segura, que esa zona segura tiene que ser despejada sin ningún tipo de riesgos que haya, para que tenían cada uno su punto, un cono, como se dieron cuenta, tienen un cono con el nombre del aula, para que ellos tenían que sentarse alrededor y los profesores, para disipar un poco el problema que hay, comiencen con los niños a cantar. Ustedes vieron personal que estaba con unos chalecos verdes. Verde significa evacuación. Ellos entraban al aula, revisaban el baño, revisaban cualquier parte donde el niño se pueda esconder por miedo, por temor, porque puede ser que los niños se asustan. Ellos lo que hacen es revisar por cada una de las aulas, de todas las que tienen definidas, y posteriormente ir a la zona de evacuación para coger con sus listados y verificar que cada una de las aulas estén completas. Un tema muy importante para nosotros es la salud mental de nuestros niños. En ese momento la maestra está capacitada para transmitirles tranquilidad, paz a los niños a través de juegos. Ellos principalmente, una vez que están en zona segura, tienen que agruparse muy juntos, muy uniditos y tratar de que miren hacia abajo. En ese momento comenzamos a cantar, a aplaudir, para que ellos se tranquilicen y puedan bajar cualquier tipo de tensión. Con eso nosotros mantenemos al niño relajado, cantando las canciones que a ellos les gusta cantar. Garantizamos a los padres de familia es que sus hijos van a estar cuidados, relajados lo más posible por nuestras profesoras, esperando a que ellos vengan a recogerlos. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. En esta misma línea de educación para la prevención, nuestro equipo captó el ejercicio de un grupo de vecinos de Bastión Popular para trazar su plan barrial de emergencia con ayuda de la Defensa Civil. El plan barrial debe recoger el máximo de información sobre riesgos y peligros en el sector, información sobre los recursos con que cuenta el barrio para enfrentarlos y, si es posible, controlarlos. Sabemos que donde vivimos siempre va a haber riesgos latentes, presentes, y nosotros como comunidad debemos prepararnos, porque cuando ocurre un evento de estos desastrosos, no van a estar cerca los bomberos, no van a estar cerca la Cruz Roja, no van a estar cerca la Defensa Civil, sino que son ustedes quienes deben dar la primera ayuda. Lo partamos de aquí. Aquí está el centro comunal. Haga el centro comunal. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué tenemos a los costados? Si en estas viviendas que están alrededor, por ejemplo, existe ventas de gas, por ejemplo, donde se almacena combustible, por ejemplo. Existe dentro de este sector también un médico, además del sitio, vive aquí, es parte de la comunidad también un médico. O también haya gente de organismos como de bomberos, Defensa Civil, o sea, todas estas personas son nuestros recursos en este momento. Ellos nos pueden ayudar, pero eso, para saber, tener claro esto, necesitamos ubicar. Las organizaciones barriales pueden prevenir riesgos con mayor eficacia porque conocen bien el terreno. Pero es conveniente que estén coordinados con los planes de la ciudad para estos casos y con las instituciones que trabajan en emergencias. Estamos haciendo esto prevenir para cualquier eventualidad, sea de terremoto, deslave o cualquier otra emergencia que tengamos en el sector. Ya sabemos dónde ubicarnos, tenemos las escuelas, tenemos el PAI, tenemos el parque, tenemos el centro médico donde podemos recurrir. Tenemos una guía que podemos hacer. Son lugares estratégicos que estamos marcando para poder ir a alojarnos en caso de emergencia. El lugar donde vivimos es tan familiar que ya hay detalles y cosas que no notamos. Por ejemplo, el tipo de vivienda, el lugar donde está construida, los riesgos que podrían haber en ella. Por eso conviene echar una mirada a nuestra casa tomando en cuenta el tipo de construcción y los materiales utilizados en ella. El estado en que se encuentran las estructuras,
las instalaciones eléctricas, de agua y gas, cómo están distribuidos los espacios y el estado de los muebles. Es útil trazar un plano sencillo de nuestra vivienda marcando lugares seguros, peligrosos, rutas de evacuación en caso de peligro, ubicación del tablero eléctrico, de la llave general del agua y del tanque de gas. Asignar responsabilidades a cada miembro de la familia durante la emergencia. Prever ayuda para las personas con alguna discapacidad. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil es una entidad creada para prestar ayuda a los ciudadanos en emergencias y en desastres naturales. En ella trabajan de manera conjunta diversas instituciones públicas y privadas que sirven en la ciudad. La Corporación para la Seguridad Ciudadana actualmente sigue realizando la coordinación de incidentes en el momento que son monitoreados por las 650 videocámaras que se tiene dentro del Cantón Guayaquil. Detectamos cualquier tipo de incidente y de manera inmediata informamos a las instituciones de respuesta, incluido el ECO 911, para enviar los recursos necesarios con el objetivo de resolver el incidente en el menor tiempo posible. En coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgos Municipal y la aportación del muy ilustre municipio de Guayaquil, comenzamos a realizar tareas de prevención con el objetivo de disminuir las afectaciones dentro de la ciudad. Se trabajó en 15 zonas identificadas como vulnerables ante deslizamientos e inundaciones. Se identificaron 433 manzanas, las cuales son consideradas de mayor afectación y donde se puedan presentar los mayores daños hacia la población. Se realizó un informe, el levantamiento de información, se envió esta información a la Dirección de Gestión de Riesgos Municipal y el muy ilustre municipio de Guayaquil para realizar las tareas de prevención para evitar mayores daños a la ciudadanía y a los bienes. La experiencia aconseja tener una caja o maleta de supervivencia para que usted y su familia puedan enfrentar de mejor manera las primeras horas y días que siguen a un desastre. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores. Elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillos, pasta dental. El agua es lo esencial. Hay que tener como mínimo 1 galón por persona al día, medio galón para beber y medio galón para las comidas e higiene personal. Alimentos. Los alimentos enlatados, frutos secos y granos son los que se recomiendan por su larga duración, pero usted elegirá los que más convengan según el lugar donde viva. Calcule raciones por persona para 3 días. Será muy útil una radio a pilas para estar informados. También cobijas para el frío, un sobre con copias de los documentos personales, una linterna, fósforos y velas. Todo esto dentro de una maleta, caja o mochila, puesta en un lugar de fácil ubicación para llevarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Primero pensemos en el antes. En el antes, la ciudadanía primero debe conocer su entorno en la vivienda y su entorno en su trabajo, ¿no es cierto? Identificar bien en dónde él se encuentra su puesto de trabajo o en su casa, identificar bien las áreas seguras, ¿no es cierto? Y reconocer las rutas de evacuación, en el caso de que no estén señalizadas, por lo menos reconocerlas. El durante, por ejemplo, de un sismo, primero, mantener la calma. Segundo, estar alejado de lugares de artículos que estén colgados o de áreas de ventanales, ¿no es cierto? Esperar que el sismo pase y salir en una forma ordenada. Después de un evento, lo que hay que hacer es estar en un lugar seguro, mantenerse ahí, sintonizar, si el caso lo permite, los medios de comunicación que estén
en ese momento en línea para ver qué respuesta tienen los organismos técnicos científicos sobre el caso, para ver si podemos regresar nosotros a nuestra vivienda, a nuestro lugar de trabajo, o si no, mantenernos en esos lugares como seguros. En el caso ya de una emergencia o un desastre, Guayaquil cuenta con protocolos de actuación mediante el sistema de comando incidente. Por ejemplo, en el caso de un sismo, un movimiento telúrico ocasiona después daños colaterales, ocasiona incendios, daños de estructuras, en la que nosotros tenemos estos protocolos de actuación en la que existe responsabilidad de diferentes instituciones de respuestas públicas y privadas para dar una respuesta coordinada, organizada con las demás instituciones. El Cantón Guayaquil cuenta con 10 espacios físicos destinados a los albergues. Estos espacios físicos destinados a albergues, que son los CAMI, están debidamente equipados con toda la parte logística para poder albergar a las familias en ese sector. Nosotros contamos con el gran organismo que es el Comité de Gestión de Riesgo. En el Comité de Gestión de Riesgo involucra Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Comisión de Tránsito del Ecuador, todos los entes acantonados aquí de los ministerios, Salud, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Infraestructura y todas las direcciones municipales y fundaciones municipales que son parte del Comité de Gestión de Riesgo. Con ellos es el que contamos para darle primero respuesta y después recuperación. La recuperación inmediata es muy importante porque también salva vidas y medios de vida. Así finalizamos esta edición especial del programa Aprendamos, en el que dimos orientación sobre el origen de los sismos, la construcción sismo resistente y el trabajo técnico y educativo que se está realizando en Guayaquil y todo el país sobre el manejo de riesgos. Este programa es un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, canales de televisión abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, a la necesaria construcción de una cultura de la prevención en el Ecuador. Hasta pronto.